Estéreo, bajo la gloria de Dios. Te adoramos, Rey. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de nuestro noticiero, el cumplimiento de las escrituras. Les saluda Carolina Guañerita Flores, Exprésate Carol, me puedes encontrar YouTube, Facebook e Instagram. Bueno, gracias Señor Dios por otra oportunidad que nos brindas de estar conectaditos como familia, Shaddai, y por supuesto del noticiero El Cumplimiento de las Escrituras. Gracias por conectarte todos los lunes, miércoles y viernes. Bueno, como siempre le digo a mis queridos amigos, este noticiero tiene como propósito en dar a conocer la realidad social que vivimos en todo el mundo y cómo el cristianismo hoy en día está enfrentándose, ¿verdad? Y cuáles son las nuevas noticias que vivimos hoy y algunas cosas también que se pueden disfrazar como tal de cristianismo y realmente no lo es. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos en los tiempos finales y precisamente como estamos en estos momentos y como el mundo cada día está mal en peor, y así va a ser precisamente porque la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, por tanto, mi querido oyente, sabemos que realmente muy pocas personas van realmente a conocer a Cristo. Puede que muchos oigan del Evangelio, pero no todos realmente sean salvos. ¿Por qué? Porque no todas realmente entregan sus vidas de verdad. Usted puede hacer una oración de fe y decirle, Señor, te entrego mi vida hoy, pero en el resto de la semana te olvidas de Él. Cuando tienes alguna tentación, no oras antes de eso, sino que vas como borrego al matadero. Y como te digo, mi querido oyente, no es que diga, uy, no, Carolina ya, mejor dicho, se las sabe todas. No, Dios sabe que a mí también me cuestan muchas cosas, pero precisamente como tengo una vida de oración bastante fuerte todos los días, un tiempo con Dios, donde yo le expreso mi corazón, le expreso mis debilidades, le expreso mis angustias y todo eso, yo me he dado cuenta que realmente la fidelidad de Dios es incomparable y no se compara, o sea, a nada ni a nadie, o sea, literal, o sea, no hay ninguna persona que te ame más que a Dios y literalmente, como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonan, con todo el Señor te va a recoger. Y he visto esa promesa, literalmente esa palabra en mi vida, en donde he visto cómo el Señor está 100% en mí y al frente mío. Él va abriendo caminos, Él va haciendo su obra y también incluso cuando Él te dice espera, confía y todo eso, también hay que hacerle caso porque igual Él es el diseñador. ¿Usted cómo le va a explicar al diseñador para qué Dios lo creó o la creó? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, precisamente, mi querido oyente, te invito en serio a que puedas profundizar en esa relación con Dios, a que el Señor pueda restaurar tu identidad en intimidad, a que puedas resolver tus vacíos con Dios, de que tú le puedas expresar lo que sientes, sea bueno, sea malo, sea oscuro, como sea, de verdad. Porque muchas veces pensamos, lo digo porque lo he escuchado también, y a veces se piensa que para ir delante de la presencia de Dios hay que ir con las manos limpias. Porque qué pena, Dios sabe que la he embarrado. ¿Cómo me voy a acercar a Él si Dios sabe que he hecho cosas incorrectas? Pero mi querido oyente, realmente el Señor me ha enseñado, y no solamente por la intimidad, sino también porque escrito está,
Y en la palabra de Dios podemos conocer el corazón de Dios, podemos conocer realmente el carácter de Dios. Y ahí dice que si nosotros somos, débiles, igual Él conoce nuestra condición, pero dice la palabra que Él es bueno y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Entonces, por eso, mi querido oyente, sin importar que estemos con las manos cochinas, con el cuerpo cochino, que estemos en el lodo cenagoso, en el hueco más horrible que usted se pueda imaginar, realmente qué lindo tener a Dios, porque aún en medio de eso, precisamente, el Señor te recoge, te limpia, te tiene paciencia, te tiene amor como nadie y te sigue formando para ser más como Cristo. Recuerda, mi querido oyente, que el propósito más importante es que tú cumplas tu propósito de vida. Y claro, hay un propósito general que el Señor decretó en toda la iglesia, que es ¿cuál? A ver, id y predicad el Evangelio a toda criatura y hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda esta situación, todo este hecho se llama como la Gran Comisión, precisamente. Y eso dice Mateo 28. Entonces, mi querido oyente, es saber cómo tú y yo estamos cumpliendo ese llamamiento irrevocable que está para toda la iglesia. En la iglesia recordemos que no son las 4 paredes, no son los nombres de las congregaciones, sino cada uno de nosotros hacemos parte de ese cuerpo de Cristo, la iglesia como tal, la novia que está esperando a su novio a que venga por segunda vez. Entonces, mi querido oyente, es pregúntate obviamente, cómo yo estoy haciendo ese trabajo hoy, cómo estoy cumpliendo el deber que el Señor decretó, mandó y por lo cual fue la razón por la que Cristo murió en la cruz, porque Él no solamente murió para que tú fueras salvo, sino también para que contigo haya otras personas que también sean salvas. Como una red, ¿sí? Tú le das a alguien te da a ti, ese alguien que fue tu hijo espiritual, entre comillas, también es un padre espiritual para otro, y así sucesivamente hacemos como una cadenita en donde una cosa se une con la otra y donde entre todos de alguna manera intervenimos en ese cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces, mi querido oyente, eso es algo que lo tienes que tener bien clarito como el agua. En serio, y si no lo has comprendido así, pídale al Espíritu Santo hoy, ya mismo, que te revele esa palabra que te digo. Porque no solamente sí, yo la he escuchado, a mí ya me la han dicho, el pastor lo repite en la iglesia, sino es realmente tener esa convicción y de esa manera vivir una vida con propósito. Sí, sinceramente, lo que he ido aprendiendo yo en estos momentos es que uno no vive para sí mismo. Uno no vive para tener el mejor carro, la mejor profesión. Eso no es el eje de la vida. Si Dios te lo quiere dar, chéverísimo. It's cool. Es agradable. Pero no es el foco. El ser humano, como tal, lucha en los afanes del mundo. Lucha por tener la mejor marca, por tener la mejor ropa, el mejor vestuario. ¿Dónde compraste eso? Uf, ¿verdad? Comentarios así son los normales que se vive en nuestra sociedad, pero no es lo que Dios quiere que tú vivas, porque recuerda que si tú haces parte del cuerpo de Cristo,
tú has sido apartado para los propósitos santos del Señor. Y precisamente la palabra también dice que todo aquel que anuncie o que invoque el nombre de Dios, apártense del mal. Y usted dirá, pero ¿cómo apartar si este mundo, mejor dicho, nos abraza con sus cosas? Pues, mi querido oyente, Jesucristo también conoce la condición humana y también fue tentado en todo, como dicen las Escrituras. Y si Él lo pudo, entonces te puedo decir, tú también puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque es que ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y si tú tienes una vida de oración, aquí va el punto importante, y lees la palabra todos los días, no es una vez a la semana, no. Todos los días, te aseguro que por más difícil que sea la prueba, el Señor cada día, oigan pues, cada día te dará el maná, te dará la porción, te dará la gracia, que es el poder capacitador para hacer su voluntad. O sea, el Espíritu Santo se encarga de hacer esa obra en tu vida y de perfeccionarla. Pero precisamente dejémonos moldear por Él para que seamos llevados a ser como Cristo Jesús, a la estatura, donde cada día el Señor está diciendo, uy, ya se parece más a mi Hijo amado, ya está teniendo cara, uy, no, aquí todavía le falta. Y yo me imagino cómo el Padre estará con sus manos cogiendo cada vida. Imagínate como si tu vida fuera una estatua de barro. Y el Padre que está en los cielos con el Espíritu Santo y Jesucristo están moldeándote cada día. Cada día. Es algo realmente maravilloso. Y así como el carpintero, así como el obrero, así como el artesano moldea, pinta la figura, ¿qué mejor artesano tenemos que el mismo Dios? Por eso tenemos que bastarnos en su gracia todos los días y decirle, Señor, yo no puedo, hazlo tú por mí. Haz, Señor, en mí tu obra, quita de mí lo que no te agrada, límpiame, pero sonríe conmigo. Quiero que cuando tú me veas a mí, tú te puedas deleitar en la obra que has hecho. Haz que mi corazón sea un corazón enseñable delante de ti, un corazón que tú te regocijas, porque realmente tengo el corazón de Jesús. Y bueno, usted dirá, no, pues a mí me falta muchísimo, a mí también. Pero lo importante, mi querido oyente, es que tenemos la garantía de la promesa de Dios que comenzó la buena obra, la va a terminar. Pidámosle al Señor que nosotros no seamos tercos, que no seamos desobedientes, que no seamos orgullosos, que no seamos soberbios. Que Dios nos ayude en nuestro corazón para que realmente podamos crecer y crecer y crecer y no estancarnos. Claro, Dios da el crecimiento. La palabra de Dios lo dice, que Él es el buen alfarero, ¿verdad? Pero a veces también si tú le dices, Señor, no te metas en esta área. Hazme el favor y no me toques esa persona. O no me toques esa área.
la economía la manejo yo, la salud la manejo yo. Y uno se da cuenta que Dios es caballero y Dios, obviamente, a veces hay procesos muy demorados y muy dolorosos. Pero entre más nos dejemos moldear por Él, el Señor nos mostrará qué es lo que quiere sacar, cuál es el juguito que quiere sacar de ti. Entonces, mi querido oyente, te animo a que en serio puedas fortalecer, perseverar en esa relación con el Señor. Bueno, amigos, entonces ahora sí, no vamos a escuchar todavía nuestra noticia del día de hoy, sino que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Recuerda también compartir este mensaje, porque un buen mensaje puede cambiar una vida y más, por favor, ¿sí o no? Que es el Evangelio mismo, poder de Dios para todo en el que en Él cree. Así que, bueno, ya regresamos. Y no te despegues de nuestra misión del día de hoy, del noticiero, el cumplimiento de las Escrituras. Qué grande y poderosa es esa gracia de Dios, ¿verdad? Porque precisamente Dios sabe que uno, por más que se esfuerce, por más que sude la gota, fría como tal, o caliente, porque estos calores aquí en el Valle del Cauca están que arden, ¿verdad? Por más que tú te esfuerces, necesitas del poder de Dios para poder alcanzar las promesas de Él, para poder ser obediente, para poder realmente ser la persona que Cristo quiere formar en ti. Porque Dios sabe que nuestra humanidad es débil. Y si tú te quieres creer muy fortachón, un Herculitos o una Herculitas, de verdad que el Señor le diga, hágale pues, hágale, vaya. Pero cuando se mete el totazo, entonces va a decir, ¿sí ve? Yo sabía que era lo mejor para ti. Lo bueno de Dios es que Dios no va a decir, se lo dije. No te va a criticar y no te va a llegar como el extremo de que te va a maltratar y te va a humillar, ni te va a decir cosas que no debe decir, sino que precisamente el carácter de Dios es perfecto. Él es el Padre perfecto. Entonces Dios te dice, bueno, ven a mí, yo te limpio y vamos para adelante. Y obviamente hay situaciones o circunstancias o decisiones que si se toman mal, pues, ¿qué va a pasar? Tienen sus consecuencias. Pero Dios no te deja morir en esas consecuencias, sean buenas o sean malas. O sea, digo buenas porque incluso cuando también todo te va muy bien, si tú no estás mirando a Cristo todo el tiempo, aún la plata, el éxito, digamos, de este mundo, como podría decirse, te pueden llevar como tal a desviarte. Para que no pase este tipo de cosas, porque todos los seres humanos somos vulnerables, así sea el pastorcito más ungido, así sea que usted diga, yo quiero ser como tal, o como fulano, como sutano, no quiero decir nombres como tal específicos, porque pues no me parece conveniente, pero bueno, ustedes ya sabrán de qué personajes. Usted puede decir, no, el pastor de mi iglesia, no, tal cantante, no, yo tuviera la consagración de fulano de tal. Pero mi querido oyente, más allá de pensar en eso, es Dios te está mirando a ti, o sea, de manera particular. Obviamente Él te mira como parte del cuerpo de Cristo, pero, o sea, la fidelidad es precisamente a Dios. Así el hombre te falle, así Dios te dé toda la riqueza, todo el éxito, así, mejor dicho, tengas todo. Tú tienes que realmente todo lo que tengas ponerlo bajo el servicio de Dios.
voy a hablar de un tema que me parece un poco interesante, pero lo voy a cortar pues para no ahondar mucho. Y precisamente hace poco alguien muy cercano a mí me dijo: Carolina, yo quiero agradar a Dios. Yo anhelo en serio conocerle. Y Dios ha estado trabajando en él, gracias a él, a Dios precisamente por su obra. Y resulta que me dijo, eh, bueno, yo quiero darle a Dios lo que le corresponde, el diezmo, pero no sé cómo hacerlo, porque es que no quiero que el pastor se lo vaya a coger o alguna cosa por ahí torcida. Y pues es una persona que, como les digo, apenas está conociendo. O sea, es un pebito espiritual, literalmente. Y obviamente por situaciones y malos testimonios, tenemos que reconocer que precisamente por eso las personas dicen: no, pues, realmente de pronto meto la cabeza donde no debe ser. O quizás yo esté botando mi dinero y realmente se esté usando de manera incorrecta. Y me decían: Carolina, ¿cómo doy el diezmo? A mí me gusta ayudar a las personas. La palabra de Dios dice que hay que ayudar al huérfano, al viudo, a cualquier persona necesitada. Y que yo prefiero dar este dinero aquí que darlo a la iglesia como tal. Entonces, precisamente yo en ese momento era pidiéndole a Dios sabiduría, porque obviamente pues como poderle explicar de una manera concreta y verdadera, ¿cierto? Y es cierto que igual Dios manda a dar al huérfano, servir, ¿hacer qué? Filantropía. Pero eso lo hace, digamos, cualquier famoso, cualquier fundación, ¿verdad? Y no está mal, claro. Claro que igual la palabra de Dios dice que la iglesia debe precisamente abarcar estas zonas. Y lo que recojan como tal, como congregación, todos los pastores que en este momento me están escuchando, ministros del evangelio, líderes, todo ese dinero que se recoja de los diezmos, ofrendas y demás, debe obviamente darse para este tipo de cosas. Más sin embargo, hay otro punto importante que aclarar, que también, o sea, no en vez, sino también hay que darle como tal a la estructura de la iglesia como tal. Es decir, para que la iglesia sea mantenida, para que pueda existir un lugar en donde se puedan unir los hermanos, o sea, la congregación como tal, hay que ayudarla a que crezca económicamente hablando también, poder también bendecir y honrar a quienes trabajan precisamente en la obra del Señor y que han decidido renunciar a una vida, por así decirlo, secular por el Evangelio. Ahora bien, hay pastores que trabajan también por fuera y también hacen labor obviamente de la iglesia, y eso está muy bien. Por eso hay que sentarse a analizar cómo poder de alguna manera administrar de la forma más correcta, más idónea, en donde Cristo sea exaltado, en donde se dé buen testimonio a los hermanos. Aunque no digan: ay, ese pastorcito se está llevando todo el dinero. Ay, mira cómo cambió de carro, mira cómo cambió de casa, mira lo uno, mira lo otro. Y no quiere decir que el pastor nunca pueda cambiar de casa, porque pues tampoco, o sea, nunca pueda de pronto vestirse, o sea, digno, mejor, o sea, no puedo decir que viva de alguna manera allí, o sea, no es pensando solamente en él como persona, solamente, obviamente que esté bien, claro que sí, pero así como el pastor esté bien, que también estén los otros hermanos. Ese es el punto que quiero de alguna manera también hacer énfasis, en que la iglesia de Cristo pueda administrar todos los recursos de la mejor forma para que todos puedan verse beneficiados de la misma manera.
Y recuerda que el que da, también mismo va a cosechar. Y precisamente dentro de esto también le explicaba a esta persona que era importante hacerlo primeramente para el Señor y no para los hombres. Porque inclusive si el ser humano la embarra, distorsiona el propósito de las cosas, que obviamente le pedimos a Dios que no, por eso tenemos, queridos hermanos, congregaciones, miembros, quien quiera que sea que me esté escuchando en este momento, tenemos que orar por nuestras autoridades. Tenemos que orar por las personas que están enseñando la palabra de Dios. Por eso yo les digo, inclusive, y aquí hago un paréntesis, oren también por mí. Porque obviamente yo soy un instrumento de Dios, pero yo también soy una mujer vulnerable. Y por eso también como parte del noticiero les cuento cositas que me parecen importantes también compartirlas para que ustedes también me estén apoyando dentro del proceso del noticiero El Cumplimiento de las Escrituras. Entonces, bueno, mis queridos amigos, haciendo obviamente más corto, bueno, lo que quiero decirles, porque no quiero ahondar mucho, es que es importante pedirle a Dios sabiduría para poder dar a la congregación como ha de ser, para que ésta crezca, para que los ministros puedan tener para vivir también, para que no solamente los ministros, los que se paran al frente, los líderes, sino también las personas que están teniendo necesidad, el pueblo de Cristo pueda ver con sus ojos esa parte caritativa y servicial de la iglesia, para dar buen testimonio, en todo sentido, sin faltar cosa alguna. Entonces, mis queridos oyentes, el cierre de esta conversación era: da al Señor lo que tienes que darle, pero también dentro de ello aporta a las necesidades de las otras personas. Ambas, como tal, son extremadamente importantes. Entonces, ese es el punto. Entonces, mis queridos amigos, realmente nosotros como iglesia, recordemos que somos parte del cuerpo de Cristo, recordemos que la iglesia no es una congregación, mas sin embargo Dios nos ha llamado a congregarnos. Si realmente quieres conocer a Dios, tienes que tener 3 aspectos muy importantes, que son como hermanitos, o sea, no se pueden separar. Que es, primeramente, orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. No es repetir oraciones por repetir. ¿A quién le gusta que le repitan a uno cosas? ¿Verdad? Cansa. Entonces, orar. Número 1. Segundo, como tal, la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios como tal, esa palabra, como fue hecha por el Espíritu Santo a través de los hombres, tiene la sabiduría y el conocimiento de Dios para guiar tu vida. Entonces, usted dirá, uy, no, pero es que solo escribieron hace siglos. No, no importa. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y tiene poder. No importa los tiempos, no importa lo que pase. El Señor respeta su palabra y el Señor cumple sus promesas. Entonces, bueno, segundo punto, que era la palabra de Dios como foco muy importante. Y tercer punto, ¿cuál es? La congregación. O sea, si no vas a una congregación, tú dirás, no, pero es que yo aprendo a mi forma, en mi cuarto. Pero resulta y acontece que el enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Y resulta que en un momento de debilidad, que eso puede pasar en cualquier momento, incluso todos los días, resulta que viene el lobo y coge y empieza a acechar. Y en un momento de debilidad, ¿qué pasa? Pues la ovejita mete la pata por donde no debe ser y el lobo se aprovecha y se la come. De alguna manera, algo así como un ejemplo
una metáfora en lo que les quiero decir cuando el enemigo ve a una ovejita sola y encima de todo sin oración y sin la palabra de Dios. Entonces, Dios por eso manda a congregarnos y a ser uno, porque digamos, si estamos unidos con un mismo espíritu, el Señor nos anima, nos exhorta, nos corrige, nos alienta. También existen dones y talentos que lo ponemos al servicio de Dios y al servicio del prójimo para que entre todos nos apoyemos, nos alentemos y podamos hacer su voluntad. De otra manera no podríamos, no lo haríamos de la mejor forma. Entonces, mi querido oyente, esto es plenamente importante. Y usted me dirá, uy, Caro, pero ¿a qué hora es la noticia? Tranquilillos, tranquilillos. Pero todo esto hace parte, precisamente como les digo, de hacer un noticiero integral, en donde sí se da la noticia como tal, pero también se forma como un discipulado o una predicación en donde bajamos la palabra de Dios, es decir, no solamente en la escritura y qué linda como está escrita, sino que la miramos desde la realidad social, desde lo que vivimos hoy, ¿verdad? Y también de lo que dice la palabra de Dios, o sea, hacemos un todo, como un conjunto. Y precisamente usted y yo podemos aprender más y poder estar firmes y realmente comprender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, por eso cada emisión, mi querido amigo, hermana, hermano, que nos escucha en este momento, es tan importante para que juntos podamos ser esa iglesia que el Señor quiere que sea. Bueno, entonces, en este momentito vamos a escuchar una cancioncita para tomar como un respiro, obviamente, y estén ustedes masticando, meditando lo que hemos precisamente hablado hasta el momento, y ya vamos a entrar con la noticia del día de hoy. En su noticiero, el cumplimiento de las Escrituras y como resultado la formación de la Iglesia de Cristo, una iglesia santa y sin mancha. Bueno, ahora sí estoy que me hablo. La noticia de hoy es sobre una temática que tiene que ver con la música, pero más que todo con un cantautor llamado, Alex Campos. Bueno, como tal, ustedes saben que Alex Campos es muy reconocido y hace poco en un medio, en CNN, como tal, lo entrevistó y vamos a ver qué dijo al respecto. Entonces, hablamos. Lo que dijo Alex Campos cuando se le preguntó si Jesús profesaría una religión. Entonces, en una entrevista con CNN, Alex Campos fue cuestionado si Jesús tendría una religión hoy y cuál sería su opinión del mismo Jesucristo sobre la comercialización de su imagen. ¡Ay, Dios mío! CNN publicó extractos de la amplia entrevista que le hizo Camilo Egaña en el programa Camilo de CNN. Allí le preguntó, ¿qué religión profesaría Jesús en el mundo de hoy? Alex Campos dijo, ninguna. No se pondría un color el vino a su pueblo, a los suyos, y ellos no lo recibieron, y como tal, pues no lo aceptaron. Y como tal diría, como tal, él no se pondría en ninguna religión, sino más bien diría, este es Jesús. Realmente se sorprendería. Camilo, como tal, el presentador, le formuló otra pregunta más intensa. ¿Qué opinión daría Jesús en el mundo de hoy sobre la mistificación, la comercialización, la instrumentalización política que se le ha hecho como tal a su imagen? No solo lo asimiló cuando entró al templo y vio que todo era mercado, todo era negocio, todo era un business. Bueno, la palabra business, para los que no lo conozcan,
es un sinónimo o más bien la traducción en el inglés de la palabra negocio. Si se molesta, todo era un celo interno. Ahora su arma más poderosa es el amor. Por amor es que se entrega, dijo Alex Campos en el extracto que publicó CNN de dicha entrevista realizada como tal la semana anterior. Entonces, bueno, realmente me parece interesante poder analizar varios aspectos que tuvo esta entrevista y precisamente nuestra conversación de hoy que tuvimos al inicio tiene que ver con esto. Lo digo precisamente, mis queridos amigos, porque preguntémonos, ¿realmente Jesús estaría, por así decirlo, contento con su iglesia actual? ¿Cómo poder de alguna manera, de todas las cosas que se predican en el hoy, discernir lo que es bueno y lo que parece de Cristo, pero realmente es una fachada? Bueno, inclusive esa problemática, tranquilos, no se asusten, ha pasado desde siempre. Y usted me dirá, uy, ¿cómo así, Carolina? Pues sí, precisamente cuando Alex Campos también hace una referencia en parte de la entrevista que dice, o sea, precisamente Jesús también tuvo celo por la enseñanza como tal pura. Y recordemos, ahorita mirando la parte de la Biblia, que Jesús, cuando precisamente andaba caminando, va al templo y se encuentra que éste está convertido como en una plaza de mercader, una plaza de mercado. Es decir, que donde él miraba, encontraba puras cosas que se vendían y las personas ofertando. Imagínense, mire, camisa 5.000, camisa a tanto. No sé cuál es la moneda de tu país, pero imagínate, o sea, que te estén ofertando cosas en un templo. Entonces que eso pasa y dice, uy, ¿qué es esto? O sea, en el templo, en el lugar donde se predica, no se puede hacer esto. Y Jesús, en otras palabras, parafraseando pues lo que pasó en ese entonces, coge y empieza a tirar todo. O sea, todo lo que había en ese momento de mercado, Jesús empieza a tirar todo eso y decir que obviamente está muy mal. Obviamente, digamos que en la actualidad no podríamos decir, bueno, que sea lo mismo, literalmente, pero como de pronto el evangelio se vuelve mercado cuando se intercambian cosas. En la época de antes podría ser una camiseta, un pantalón, qué sé yo, lo que la gente usaba. Pero ahorita también hay un tipo de mercado que es precisamente, Señor, yo te doy, no sé, póngale un valor. O sea, en mi país, voy a poner con la moneda colombiana. O decir, yo te doy 100.000 pesos colombianos y tú me das 300.000. Señor, yo te ofrendo, qué sé, 1.000.000 y tú me das una casa. Entonces, pues mi querido oyente, realmente inclusive hay canales de televisión cristiana que de alguna manera se promueve esto. Y es lo llamado actualmente doctrina de la prosperidad cristiana. Y pues creo que hace más o menos referencia a lo que dice Alex Campos, en donde se predica en el nombre de Jesús, pero a veces, por así decirlo, se saca tajadas. Y esto precisamente también tiene que ver en parte con el comentario anterior que les dije de una persona cercana que me había hecho un comentario de que quería hacer la voluntad de Dios, de dar el diezmo, de sacar de lo que él gana para la obra del Señor, pero que tenía miedo en que fuera mal administrado. Pues mis queridos oyentes, la triste realidad es lo siguiente, es que somos humanos y el ser humano se corrompe. O sea, mejor dicho, el ser humano anda en la oscuridad total sin Cristo. Y si realmente
está en Cristo, el Señor tiene que limpiar sus pasos para que se enderezca y empiece a ser íntegro en todo lo que hace. Entonces usted dirá, pero Carolina, si están predicando de Dios, si cogen y un pastor, una persona predica de Dios, ¿cómo puedes decir que entonces, o sea, ahí qué pasa? O sea, está usando la palabra, pero entonces no está alineado al propósito de Dios. Pues mi querido oyente, la palabra de Dios dice, ahorita lo vamos a buscar, dice que desead como niños recién nacidos. Oigan pues, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hay una leche espiritual adulterada. Y eso no es una cosa que solamente pase actualmente. Así que no se asuste, relájese. Relájese en el sentido de que no digas, uy, pues estamos en la inmunda, ya no hay iglesia de sana doctrina, mejor dicho, todo se perdió. O sea, tampoco pienses eso, ni tampoco vaya a decir, bueno, pues, entonces por esa razón yo no me voy a congregar. No, 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 no. Eso no es para mí. Tampoco. Porque si piensas eso, te digo una cosa, también estarías equivocado o equivocada. Porque la palabra de Dios dice que no nos debemos dejar de congregar como algunos lo piensan, parafraseadamente. Y precisamente tú y yo tenemos que dar testimonio de eso. Pero entonces tú dirás, pero Carolina, entonces, ¿cómo poder hacer las cosas correctamente? Pues querido oyente, teniendo precisamente una relación con Dios personal, claro está, como les decía, con los 3 ejes fundamentales que les hablé anteriormente: la oración, la palabra y la congregación. Si tú oras, hablas con Dios, te expresas, todo, o sea, las cosas buenas, las cosas malas, le pides dirección en lo que hagas, el Señor te va a guiar y te va a mostrar. Si tú lees la palabra, de verdad, vas a darte cuenta de no cosas que están mal solamente en la sociedad, en el prójimo, sino cosas malas que están en ti mismo y que Dios te debe cambiar a ti como persona, porque no somos obra terminada. Y esto va para todos, tanto para el pastor, como el evangelista, como el misionero, como el profeta, como la persona que se para en la calle, como la persona que sirve el tinto en la iglesia, como la persona que apenas está llegando a conocer a Cristo. O sea, esto es una regla y es una base general para todo creyente. Así que no digas, ay, eso no me tocó a mí, porque eso es para todos. ¿Verdad que sí? Entonces, mi querido oyente, es como decirle al Señor, bueno, dame sabiduría y ayúdame a ser una persona de ejemplo. Ayúdame, Señor Dios, a no seguir a hombres, porque estos se pueden equivocar. Ahora bien, no quiere decir que porque el hombre se equivoca, entonces yo no voy a escuchar a nadie. Yo voy a estar con los oídos bien tapados. Tampoco, porque Dios puede usar a cualquier persona para instruirte. Dice la palabra que Dios puede usar hasta piedras, hasta un burro. ¿Cómo no te va a usar a ti? O sea, simplemente es también reconocer que nosotros somos seres humanos, que Dios extiende su misericordia y que Dios nos quiere usar por su infinita gracia. Sin merecerlo, Dios te quiere usar a ti. Entonces, ya es usted empezar a construir esa relación con Dios que te va a llevar a ser un verdadero seguidor de Jesús. Porque recuerda que la palabra también dice que no todo el que te diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces tú dirás, uy, la cosa está muy complicada, Carolina. Tampoco. Simplemente habla con el Señor, sé sincero, no te autoengañes.
Dile al Señor lo que sientes, lo que piensas. Pero más allá de eso, de tu sentir y de tu pensar, está la palabra de Dios. En la palabra de Dios, mi querido oyente, vas a encontrar todo lo que tú necesitas tener, conocer, para tener una vida agradable delante de Dios. Y usted dirá, uy, no, pero yo cómo me voy a leer la Biblia. Es que ese libro está muy gordo. Es que no tengo tiempo. Pensamientos así se nos puede venir a la mente, ¿cierto? Somos humanos. Pero, mi querido oyente, tampoco digas, bueno, entonces si es muy gordito, entonces no lo voy a leer. Empieza a leer un capítulo diario. Coge un libro, por ejemplo, de cómo leer la Biblia. Empieza a leer los Salmos. O empieza a leer Primera de Juan. O empieza a leer el Nuevo Testamento, todito, librito por librito. Mateo, Lucas, Juan. Y todos los días, léate un capítulo. Pero antes de leer la palabra, o sea, eso no lo puedes dejar atrás. Ora antes. Y pide al Espíritu Santo de Dios que te revele qué te quiere enseñar. No importa la cantidad que leas. Lo importante es la calidad y que tú estés meditando, pensando en lo que tú lees y le pidas al Espíritu Santo que te hable, que te redarguya, que te ministre en medio de lo que tú hagas y que el Señor forme en ti la persona que quiere hacer. Pero mi querido amigo, entonces tranquilo, es un proceso, no es una situación de la noche a la mañana, ni siquiera el pastor más ungido que usted pueda conocer ya la hizo pues toda. No, él también está siendo moldeado, él también está siendo transformado, él también está siendo redarguido. Por eso te invito, mi querido oyente, a que ores por tus pastores, por tus autoridades, por tu mamá, por tu papá, por todas las personas que tengas alrededor. De verdad que sí. Entonces, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, como escrito está. Darle a Dios lo que le corresponde. Y si ya la motivación es incorrecta, si ya la persona hace lo que no tiene que hacer, pues que Dios la perdone en serio por no hacer lo correcto. Pero tú ante Dios estás tranquilo y estás con un corazón agradable delante de Dios porque lo estás haciendo primeramente por amor a Él y no por amor a los hombres. Recuerda que Dios Padre está interesado a que tú seas un vivo ejemplo de Jesús aquí en la tierra. Un Jesucito, por así decirlo, en otras palabras. Dios no te está comparando con otras personas. Dios te está comparando con una persona y te va a seguir comparando con esa persona toda la vida, con Jesucristo. Entonces, precisamente es decirle a Dios, Padre, tú conoces mi debilidad, tú conoces, Señor, mi fragilidad, tú conoces quién soy yo, pero lo que sí sé, Señor, es que yo te quiero agradar. No sé qué tengas que hacer en mí, pero cámbiame. Espíritu Santo, guía mi caminar. Jesucristo, sé mi Señor y sé mi Salvador. No quiero vivir a mi manera. Yo quiero agradarte. Yo quiero ser tu hijo. Yo no quiero ser solo una creación tuya, sino ser un coheredero o una coheredera en Cristo. Gracias, Dios. Y te aseguro que con una oración semejante a esta, el Señor va a hacer esa obra en ti. Todos los días
querido oyente, el pan diario. Busca al Señor. Y como decía en la noticia del día de hoy, yo de verdad, pienso que Dios no va a llegar por una denominación, por el nombre de una congregación, porque son muchísimas. En toda esquina hay una iglesia que busca agradar a Dios. Hay iglesias de mala doctrina y hay iglesias de sana doctrina. Por eso, mi querido oyente, hay que leer la palabra para uno poder darse cuenta cuál es una buena doctrina. Y bueno, lo importante es el foco. Jesús, 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 mi centro. Jesús, Jesús, mi punto de comparación. Jesús, Jesús, mi espejo, donde yo me puedo ver, donde yo puedo confiar, donde también voy a ser transformada, en donde también Dios va a decir, oiga, por ahí no es. También me va a corregir como un padre bondadoso y me va a guiar donde debo estar. Por lo pronto, mi querido oyente, es decirle, heme aquí y quita de mí todo orgullo, toda cosa que se levante contra el conocimiento de la verdad. Porque estoy seguro, mi querido oyente, que el enemigo no va a querer que usted crezca. Y le va a poner argumentos en su mente para que tú digas, uy, no, esto no es para mí. Pero el evangelio no es difícil. Si tú estás pegado a Jesús, si tú tienes una intimidad con Jesús, si tú oras, si tú lees la palabra, si tú te empiezas a congregar, todo fluye. Dios hace la obra. Dios es el que va contigo caminando de tu lado. Te va ayudando en cada proceso, en cada dificultad, en cada circunstancia, donde quiera que estés, sea en la empresa, sea en el trabajo, sea con los amigos. Y también pídele al Señor que te rodee de personas que te lleven a conocer más a Jesús. No te juntes con personas que te lleven al pecado, al desenfreno, a mentir, a engañar, porque realmente esas personas no son buenas amigas. Tú tienes que ser luz donde vayas, pero no te acobijes con las tinieblas. Toma límites. Tú te puedes relacionar con personas, pero tomar límites en esas relaciones y sí juntarte con personas que te lleven al conocimiento de la verdad y a ser más como Jesús. Y precisamente Jesús vendrá por todo aquel que realmente le conozca, por todo aquel que disfrute su palabra, por todo aquel que tenga tiempo de intimidad con Él, por todo aquel que se niegue incluso a Él mismo, que se niegue en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su propio ego, y decida dejar todo eso atrás para que ya no viva Él, sino precisamente Cristo en su vida, donde precisamente el Espíritu Santo entra a morar en Él para ser un instrumento y ser una vasija en las manos del alfarero y tener cada día esa forma y ese ADN de Cristo Jesús. Bueno, mi querido oyente, recuerda que Dios no nos ha llamado a ser religiosos, a condenar el mundo, pero tampoco a colitar el pecado ni las prácticas pecaminosas. Recuerda que el amor de Jesús es un amor sacrificial, pero es un amor santo, que precisamente Él tuvo que morir en la cruz para limpiar tu pecado, mi pecado, y podernos llevar a otro nuevo nivel y poder realmente ser apartados del mal para los propósitos eternos que comienzan desde la tierra misma. Entonces, mi querido oyente, el tiempo ya se nos acaba en la misión del día de hoy,
Pero no olvides conectarte en nuestra próxima emisión. Nuestro noticiero El Cumplimiento de las Escrituras se emite todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes, horarios 5-6 p.m. Colombia. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que se han conectado en este momento en la emisión del día de hoy. Nos escucharemos muy prontito. Recuerda que como nuestra emisora precisamente es online, tiene la facilidad que donde quiera que tú te encuentres, te puedes conectar, ya sea en tu sitio de trabajo, en tu sitio de estudio, en el transporte. Entonces nos podemos reunir y poder realmente compartir estos espacios que son de gran edificación y de conocimiento de nuestra realidad y de los procesos en la que la iglesia de hoy se encuentra. Y precisamente cómo estamos formándonos para hacer esa iglesia santa y sin mancha que Cristo va a venir. ¿Y usted quiere ir con Él? ¿Cierto que sí? Yo también quiero irme con Él. Entonces, bueno, hoy me despido por el día de hoy, confiando en el Señor que muy prontito estaré con ustedes por la gracia de Cristo Jesús. Y nos escucharemos muy prontito. Chaulín, chaulón, patatas con arroz. Y recuerda que le habló Carolina Guañerita Flores. Exprésate, Carol. Chaulín, chaulón. Ahora sí, por Dios. Los quiero. Shaddai Estéreo, bajo la gloria de Dios.